Estudiar en el extranjero me cambió la vida. Y es que sí, definitivamente hacer una pasantía, hacer un voluntariado, estudiar en el extranjero, te puede abrir la mente de distintas formas, porque te enfrentas a otros retos, sales de tu zona de confort y justamente estos retos te dejan aprendizajes, aprendizajes que es conocimiento y acción que se puede implementar en nuestro país. En el episodio de hoy, como que vamos a explorar las experiencias en el extranjero y de cómo estos como que choques como que culturales, estas nuevas experiencias que nos han ayudado a abrir como que la mente y a poder tener nuevas experiencias. Somos Ambientalmente Incorrecto, tu podcast de ciencia, sostenibilidad e innovación. Sin filtro. Mi nombre es Raúl Jauregui. Y yo soy Juliana Becerra y en este episodio vamos a contar nuevamente con la presencia de María Gracia Gurto. Ella es fundadora, CEO de Golden Circle, una compañía especializada en acompañar a emprendedores en su búsqueda de financiamiento. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto estar con De ustedes nuevo. nuevamente. Sí, definitivamente. Y es que, bueno, al menos en mi experiencia, yo pude realizar un intercambio en la Universidad de Granada en España. Y bueno, obviamente que al llegar a hacer que mi primera experiencia fuera, y en realidad mi primera experiencia fuera incluso en el avión, porque fue la primera vez que yo tomé un vuelo. Entonces, fue incluso el choque, fue demasiado, porque, bueno, justamente al llegar me di cuenta que había muchísimas cosas en sostenibilidad que aquí no había. Había muchísimos cambios, como que tanto en la parte de la política como en la parte industrial. Entonces, ¿qué tipo de choques has tenido justamente al estudiar o trabajar en el extranjero? ¿Qué tipo que un choque cultural, un choque de hábito, en fin, Un wow, ¿qué un está wow? pasando? Para mí todo es guau. O sea, cada vez que me ha tocado viajar fuera, siempre todo se ha sentido distinto, ¿no? Mm. Ya sea porque la primera vez que me tocó viajar sola fue para un programa de intercambio de Work and Travel, ¿no? Ah, ¿cuál fue? ¿En Este, Estados Unidos? en Estados Ah, Unidos. genial. Y era, esto es nuevo y es la primera vez que trabajo, o sea, mi Sí. primer trabajo va a ser fuera. ¿Qué eh, tipo de trabajo hacías, perdón? Vendía en una tienda de recuerdos, en Yeah. un ski Súper. resort. Súper, pero eso es muy interesante y muy importante, esas experiencias que podemos tener cuando somos jóvenes, Mm, de confrontar realmente el mundo real, el ujú. mundo del trabajo, la Sí. vida real. Eso nos enseña muchísimo y además nos da muchas herramientas, herramientas comerciales, interactuar con las personas, esa facilidad, y muchas veces no Definitivamente. lo valoramos. Sí, o sea, en realidad yo creo que mi primera experiencia justamente asociada a eso fue que yo desde niño, desde los, bueno, de los 11, en mi etapa de los 10 a los 13, que me encargaba de vender chocotejas, mazamorras, como que periódicos, porque que mi mamá tenía un puesto y éramos como que canillitas, por así decirlo. Aquí en el Perú se llama a las Sí. personas que venden periódicos como que canillitas. Entonces creo que justamente el estar en contacto que con las personas, el estar en contacto con distintas también como que formas de tratar emociones, experimentar todo eso a una temprana edad, también que me ha dado, digamos, habilidades sociales y habilidades para poder que desempeñarme en distintos ámbitos. Entonces creo que es importante. Esas experiencias justamente son, creo que, cosas que enriquecen el perfil de cada uno. Las que te dan Y esa experiencias reales, personalidad que experiencias de tenemos campo, ahora, por ¿no? O sea, supuesto. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, o sea, definitivamente salir de tu zona de confort. Cada vez que yo he salido del aeropuerto Jorge Chávez a otro lugar o de otro lugar a otro, que por cierto es otro ya. son cosas distintas, ¿no? Desde la primera vez siendo súper joven a ir a vender, o sea, yo que no vendía Tú que nada. habías estudiado. Y para colmo me tocó vender en un ski resort, entonces a Pero veces eso me fue estando en la pedían, universidad. claro, estaba yo Claro. en la Estabas en la universidad universidad. De y estudiar ingeniería industrial sí, de a. estudiar ingeniería industrial a que me pidan, me acuerdo clarísimo que una vez me pidieron un wedgie Ujú. y yo, ¿Qué es ¿qué wedgie, rayos perdón? es un wedgie? O Wedgie. sea, ¿Qué es a ver, ¿Qué eso? es Google, eso? Google, ¿qué rayos es? Y es que es en jerga el aparatito que une los esquís, ¿Esquís? Ah, Oh, sí, porque esquís yo para es de. un trabajaba en un resort ski de resort. Yo no había visto nieve en mi claro. vida. Entonces todo era wow. Entonces todo era wow, ¿no? Y eso fue pues en Estados Unidos. En Israel fue mucho más porque no conocía el idioma ni nada. Mm, Luego ya, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en España con una visa de trabajo ujú, para un proyecto y ya no era estudiante, ¿no? Ya, ¿cómo es que me presento como una profesional capaz, ¿no? ujú. Claro, En otra cultura Claro, es claro, que como hablan ya. tu mismo idioma, anteponerte pero ante más retos, ¿no? sí, sí, tal cual. Y bueno, heme aquí siendo dueña de
una empresa americana. O sea, todavía a veces es como pinch me porque El em, síndrome del impostor, ¿no? sí, 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 sí. O sea, Golden Circle es una LLC en Florida, Claro. ¿no? Entonces ahora soy like US taxpayer. ¿Qué es eso? ¿Cómo pago impuestos? Paga impuestos en Estados Unidos. Ay, pues en Estados Unidos. Entonces es súper loco. Y lo que mencionabas, ¿no? Del síndrome del impostor, a veces pasa mucho, ¿no? A mí Ujú. me tomó más tiempo de lo que me hubiese gustado el animarme a constituir Golden Circle. En nuestra llamada anterior, ¿no? En el capítulo que hicimos hace un tiempo, hablábamos de cómo es que nace Golden Circle. Y Golden Circle nace en Nueva York, o sea, no nace en Lima, no nace Mm. en otro lugar, sino en la ciudad de las más activas del mundo, en donde En la todo el ciudad de mundo los está sueños, haciendo donde todos los sueños se cosas. pueden hacer realidad. Entonces, y yo creo que eso es porque uno se expone a, ¿no? Se expone a Claro. nuevas experiencias. Tú mencionabas que te había cambiado la vida, el Sí. viajar, ¿no? Ah, No sé cómo había sido para ti, Ahora te pero para cuento. mí también fue como, tengo que hacer algo porque ya que estoy aquí, manos a tengo la que crear obra. algo, Sí, Ajá. exacto. sí, no, a mí Ese me tipo de pasó presión, algo, ¿no? Esa sí, a mí presión. me pasó algo muy curioso, porque yo la primera vez que puse un pie fuera del Perú fue en el año 2003. O sea, 2000. hace, yo Ah, había terminado antes que antes de naciera, que antes que nacieras, naciera. ¿ve? Claro, por supuesto. 2004, hizo en el 2004. Entonces, yo había terminado la universidad y yo quería estudiar fuera del Perú, yo quería tener una maestría fuera y tenía varias opciones. Yo estaba mirando Italia, estaba mirando España. Yo no había mirado específicamente Francia, pero sí estaba aprendiendo francés. ¿Por qué? Porque me gané una beca para estudiar francés en la Ujú, Alianza Francesa en claro. Chiclayo, porque yo vivía en Chiclayo. Entonces, un día de pura casualidad, digo, ay, voy a buscar becas y en esa época era el INABEC, no era el PRONAVEC, era Ujú. INABEC. Entonces Yo sí lo yo conocí como Pronavec. Ustedes ya lo conocieron como Pronavec, Sí. pero en mi época era el INAVEC. Entonces yo entro a la web y lo primero que me sale es una ventana emergente, un pop-up, ¡pac! Y me dice, programa para becas en Francia de estudios de posgrado. Y me apareció, y dije, wow. Entonces Una gran hice clic, es oportunidad. como, yo dije, oye, pero yo estoy aprendiendo francés. Yo, según yo, hablaba francés. En ese Ya tenía momento. 6 meses en Alianza Francesa, entonces yo ya decía bonjour y merci, ya normal, pero Bonjour. yo decía lago, Pardon, lago. pardon. Sí, entonces yo hago clic y veo los requisitos y digo, oye, sí los Sí hago, sí cumplo. cumplo, ¿no? Obvio. Obvio, cumplo. Y si Es no que soy cumplo, no genial. importa. Y si no cumplo, no importa. Y lo intento, no Ujú. pierdo Pero qué nada. valioso eso, Eso, ¿no? De, eso. a ver, a veces nos pasa que vemos requisitos y decimos, ay, pero en este punto en particular no cumplo, No sé si entonces no aplico. puedo. Exacto. Exacto. Y eso fue algo que yo dije, pero creo que acá no. Y dije, ya, no pierdo nada. No pierdo absolutamente nada, Ujú, lo hago, lo intento, y si no llego a la fecha límite, porque me acuerdo que había una lista larga de requisitos ujú. y que tenía que ir al colegio a pedir mi certificado y que tenía que ir a la Todos los universidad, trámites que todos los siempre trámites. cuando Entonces postulas a becas o yo a cosas dije, creo así. que no me va a alcanzar el tiempo. Entonces dije, ya, no importa, lo intento y si no Y lo hago, ya llego, está. bueno, lo intenté, intentaré a otra beca luego y ya tendré los documentos. Lo pensé Ujú. así. Entonces yo, bueno, hice todo, postulo y después de como de todo el proceso de varios meses me dicen, ok, has recibido la beca, eres becaria del gobierno francés. O sea, Yeah. yo a Francia sí le agradezco mucho porque complementó mi educación que yo recibí Ujú. acá en el Perú. Entonces me fui. Y yo me fui y pensaba que con un año de francés acá en el Ya Perú, está súper yo guau. decía, wow, súper. Llegué y dije, creo que me equivoqué. Porque claro, yo entendí algunas cosas, pero hablan muy rápido, el tema Claro, cultural, tú no los es demasiado entiendes. distinto Claro, yo llegué sola y además, al igual que tú, era la primera vez que yo tomaba un viajar. avión. Somos. Somos. Entonces tomé un avión, crucé el océano, llegué y me acuerdo hasta ahora, yo fui a hacer una maestría en ingeniería de procesos porque yo soy ingeniera química y Ujú. recuerdo mi primera clase como si hubiera sido ayer, esas cosas que te marcan, ¿no? Mm, Tenía un profesor canadiense, el profesor McKenna, Timothy McKenna, experto en polímeros, que hacía investigación en Francia, era profesor en Francia, y nos empezó a hablar de ingeniería de la polimerización. Y todos mis compañeritos, los franceses, se paseaban, ¿no? Ah, sí, eso lo vimos el año pasado, eso lo vimos en tal curso, y yo ese curso no lo había llevado acá. claro, yo tampoco. Entonces yo, es como que mi cabeza era, wow. Las clases eran en francés.
eran en francés, pero este profesor, sí, todas mis clases fueron en francés, y este profesor, como ¿Cómo tu era, clase fue en francés? todas mis clases fueron en Dios francés. mío, o sea, en un Todas- idioma que nada más habías todo un año en la cabina de No, profesor. nada. Entonces el profesor era muy curioso porque él era canadiense. Entonces Claro. sus PPTs estaban en inglés Ujú, y él pero hablaba francés. Ujú. Entonces yo al menos las PPTs las en entendía. Quebec, ¿no? O sea, hay una Claro, parte de Francia que está claro. en Quebec. Yo entendía las PPTs, pero el profesor no la entendía. Mm. Entonces me frustraba mucho ver que todos mis compañeritos llenaban su cuaderno Ujú. y yo no llenaba nada. Mm, Entonces dije, wow, ¿qué va a es ser de mí? qué reto, qué Y reto ese tan fue el grande, ¿eh? primer choque que yo tuve y además el hecho de, en esa época no había WhatsApp, no había nada. O sea, que imagino también esa sensación de no como que sentirte parte de algo, ¿no? O sea, ¿De repente te ha justamente pasado eso también de decir, ¿y ahora qué? Sí, o sea, creo que una de mis toxic traits me expongo mucho a situaciones incómodas y me siento, o sea, me siento bien. O sea, me mm, Claro. yo gusta también, siempre same. estar, o sea, ser ese pez fuera del agua y ese punto azul volando. Eh, y es lo que más puertas me ha abierto, Claro, Sí. ¿no? definitivamente. Y sabes que yo recuerdo en la conferencia Emerge Americas, que bueno, para los que no saben, es una de las conferencias como que más grandes de innovación en los Estados Unidos. Y bueno, yo estando ahí, obviamente, que yo estaba solito con mi terno, un recuerdo, todo bien genial ahí justamente en el equipo y estábamos a punto de exponer, pero había una feria, ¿no? Con un montón de empresas. Entonces ahí estaban todos los CEOs. Y probablemente esos CEOs tienen un montón de dinero porque que realmente, o sea, Claro. obviamente No, sí tenían un son, montón de tenían dinero. un Las montón Sí. entradas son las carísimas. entradas son Sí. carísimas para acceder justamente al evento, pero yo recuerdo que yo dije, ok, ya estoy acá, y si estoy acá es por algo. Claro. Entonces yo agarré, me acuerdo, y dije, como que fui a las empresas y le dije, hola, ¿qué tal? Que me llamo Raúl, soy un co-founder de Soldier y mi startup se dedica justamente a producir hidrogeles de quitosano para como que combatir el estrés hídrico. Y fui así de frente y fui que me presenté y me dijeron, que me los podríamos contar un poco más, hay que conectar el LinkedIn. O sea, es como que siento que una vez que dije, estoy aquí, o sea, si estoy aquí es por algo, o sea, quizás Claro. pertenezco a este lugar, fui y, digamos, agarré esa seguridad. Y esa seguridad a veces aquí es un poco, creo, en el Perú, un poco difícil de tenerla, ¿no? En cambio, allá en esos ecosistemas, como todos están acostumbrados justamente a ese tipo de founders, porque hay founders que tienen 16 años, 19 años, o sea, es como que ni siquiera existe una edad para poder hacerlo, pero aquí creo que es como que a veces es un poco Pero difícil. son barreras que nos ponemos, ¿no? Sí, sí, son Sí, barreras que nos sí, ponemos. y depende de uno, porque la verdad es que cada quien está en su propio mundo. O Mm. sea, a veces nosotros nos preguntamos 2, 3 veces como debería de hacer tal cosa, Ujú. o de repente si me meto en esta conversación van a Ajá. decir, ¿qué hace esta persona aquí? ¿No? Pero yo les puedo decir que a mí nunca me ha pasado. Me ha pasado como que de repente entrar en una reunión de networking y justo estaban hablando de algo personal y yo decir, ups. Ah, claro, Pero básicamente Tener esa esa es mi seguridad, ¿no? estrategia de adquisición de clientes. O sea, claro. yo con Golden Circle, New York Tech Week, San Francisco, Dallas, Austin, Miami, eso es lo que hago. Voy, no Ujú. conozco a nadie, bueno, hago un Claro. poco de investigación y voy. Muy curioso lo que mencionas de Emerge Americas, porque yo sentí que me iba a pasar lo mismo. Yo dije, Wow. este es un evento de Empresas miles de multimillonarias. personas, ¿no? ¿Cómo es que voy a destacar mi empresa, que todavía en ese entonces no llevaba ni un año, ¿no? Ujú. Entonces, a mí, loca, lo que se me ocurrió es, yo también voy a hacer mi evento. Yo, Claro, hay yo que también. creérselas, ¿no? Y Sí. eso es Tal lo que cual. yo a veces veo acá con los chicos en la universidad conversamos y digo, chicos, hay que creer que somos Exacto. capaces. En el Perú somos capaces de hacer cosas muy bien. ¿Por qué nos tenemos que sentir menos? Y la gente lo aprecia, ¿no? En este caso, por ejemplo, éramos 5 locos, 4 latinos, un americano que vive en Perú, pero el Ujú. americano vino. Hicimos un día antes de Emerge Americas, hicimos nuestro evento, un pitch competition. Un pitch Mm. competition en, ¿En eh, dónde? ¿En el mismo Emerge o en otro en lugar? Manatech, que es uno de mis clientes, Ujú. nos prestó su espacio. Manatech es una aceleradora de negocios en Ujú. Miami. Y dijimos, queremos hacer una competición, no, una Como un evento Pitch competencia paralelo o algo competition. de así. En el pitch mismo Emerge, ¿no? de side events, ¿no? Ujú. Como el Sí, main un side event event, un evento Claro, paralelo, claro. es sí. Ajá. Emerge y lo hicimos en Manatech. No puedo decirles cuán
beneficioso fue no solamente para mí a nivel carrera, sino a nivel personal. Fue un evento que asistieron 400 personas, un poco más de Wow, 400 De personas. verdad, wow. interesantísimo. Me hizo sentir, o sea, y claro, todos los participantes del Pitch Competition recibían entradas para Emerge Americas, ¿no? Ujú. Entonces yo llegué y dije, bueno, ya, aquí me toca a presentarme y Vamos con demás. Y todo. ella, ¡hey! ¡Hola! Y yo, ¡ay, ay, cierto! Sí te conozco de ayer que Claro, habíamos estado en el claro. evento, ¿no? Entonces, de cierta manera, yo que en verdad no pintaba ni sonaba en este evento, como que forcé mi entrada, Ujú. ¿no? A través de una iniciativa mía bueno, no solo mía, en verdad fue un trabajo grande en equipo, pero, pero es nunca sentir que no perteneces y si de repente no te abren la puerta, te metes por la ventana, ¿no? Claro, es verdad. Entonces, esa fue mi manera en este evento un poco masivo de meterme por la ¿Sabes ventana. Claro. qué? Ujú. Y sabes que es justamente el como que meterse o a veces el ser un poco o insistir con las oportunidades, creo que te puede abrir un montón de puertas. Porque, por ejemplo, en mi caso, para conseguir que mi primera como que pasantía de investigación, yo tuve, digamos, que rogar prácticamente que me den un espacio porque yo era un estudiante que de segundo año, de primer año y segundo año, que yo quería ya estar en un proyecto de investigación científica como que contribuyendo. O sea, yo tenía esa intención, tenía esa pasión, pero me decían, no, recién estás en segundo año, todavía Ujú. espérate o no sé qué, pero yo decía, no, yo quiero porque yo tengo tiempo libre para hacer esto y yo quiero destinar ese tiempo a eso. Entonces yo fui, que le toqué la puerta al doctor, una otra vez me dijo que no, la segunda me dijo que no, la tercera me dijo que no y ya como que la cuarta, Es yo como que dije, ya. que la cuarta me dijo, ya, ok, apoyen este proyecto. Y al final el proyecto Pero salió qué bien. interesante, porque la tercera no es la vencida. En tu Es la caso La fue cuarta, la es la cuarta, 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 la la cuarta. ¿no? cuarta. La cuarta fue la Y vencida. creo que aquí los tres hemos hecho este esfuerzo consciente de querer tomar la Sí, decisión, ¿no? Claro. sí, Tú, el hecho de sentarte y buscar qué sí, oportunidades sí, Mm. hay, sí, sí, sí. ¿no? Y como que perder ese miedo también, ¿no? Porque hay ese miedo del no, ¿no? O sea, como ese miedo al Exacto. Está el rechazo. miedo del no, ya, pero no se acaba el mundo si te dicen que no. También, no Lo se sigues acaba. intentando. ¿Cuántas Ujú. veces nos han dicho no? Yo creo que Un a todos nos montón. han dicho no un montón de veces. Eh, Muchas pero así. claro, pero, y hemos fracasado seguramente, Sí. pero lo importante es seguir, o sea, tener el objetivo muy claro. Y a mí me gustaría hacer una pregunta a las dos, y es que obviamente, bueno, que los tres hemos venido de un sistema universitario en el Perú, con un sistema que LATAM, por así decirlo, pero que después hemos ido a otro tipo de escenarios internacionales, ya sea universidades, usted hacer su doctorado, tú vas a Ujú. hacer tu fellowship. ¿Tú crees que el sistema educativo como que peruano que nos prepara justamente para abordar esos escenarios? ¿Ustedes creen? Yo tengo un punto de vista un poco controversial. En Dale. mi caso, eh, yo sí me sentí muy bien calificada para para la currícula. O Ujú, sea, no es por desmerecer la currícula americana, pero sí sentí que el nivel de exigencia académica, el hecho de tener exámenes parciales, Mm, finales, prácticas, controles, como sí me preparó como para rendir bien, ¿no? Y yo veía que, por ejemplo, mis compañeros europeos se les hacía un mundo, ¿no? Estaban acostumbrados a, bueno, de repente voy a clase o no, ujú. nadie me toma Sí, asistencia porque así porque es yo soy allá. independiente. En cambio, Ujú. yo venía de que si llegaste tarde, se te claro, quitan los puntos. esa Entonces, disciplina así de que tienes que Creo, llegar y tienes que hacerlo. sí. sí, eso incluso que me pasó en Europa cuando estuve en España, porque yo me di cuenta que, por ejemplo, incluso en España tú puedes tener 5 hasta 7 matrículas que en un mismo curso. O sea, como Ujú. que puedes llevar tu curso 7 veces en la universidad. O sea, eso es algo que aquí no pasa, porque Aquí creo que a no, la con la No, tercera treca. no. que A la desapruebas, tercera te tricas, desaprueban y te Tricas, sacan, y ajá. te sacan claro. de la universidad. Entonces, eso es algo también que me sorprendió muchísimo al llegar, ese shock también, ¿no? Y esa Sí. diferencia cultural, esa diferencia académica. Hay diferencias académicas importantes. Bueno, yo me fui, hice una maestría, hice una segunda maestría y luego hice el doctorado y al igual que tú toqué un montón de puertas y intenté un montón de veces para el doctorado. Creo que postulé como 20 veces Mm, a diferentes espacios y al final tuve como que una lista corta. Tuve la posibilidad de irme a Canadá. mm. Me dijeron, sí, ven. Eso no sabía. No, pues te estoy contando. Surprise. Surprise. Entonces sí, yo había sido calificada y para ir a hacer un doctorado en ciencia de los materiales en Canadá.
Mm, que eran materiales para los vehículos, justamente, para los automóviles. Y tuve también la posibilidad de irme a París. Entonces, como yo ya estaba en Francia, pero estaba en Lyon, dije, ay, me queda más fácil París. Y además eso de volver a empezar de nuevo, también como que dije, wow, yo he empezado de nuevo desde cero varias veces, ujú. pero en ese caso yo decidí irme a París porque además creo que el sueño de muchos es vivir en París, al menos mi sueño Yo, siempre era vivir en mi sueño París. era ir a París. Entonces me quedé viviendo como 8 años ahí en París y lo aprecié mucho. Pero un poco yendo a la pregunta, sí, yo creo que hay cosas que aprendemos en la universidad que son bastante útiles, Ujú, lo que tú has mencionado. Ahora, yo sí sentí que habían cursos que estaban llevando, que mis compañeros habían llevado en pregrado allá y que yo no los había visto en pregrado. O sea, de todas maneras, mm, pero eso es comprensible, eso es comprensible. Ellos tienen un enfoque de repente muy adaptado a lo que es su mundo y su ujú. ecosistema y nosotros tenemos otro. Pero yo también veía que yo había llevado cursos que ellos no habían llevado. Ujú. Claro, y en mi caso, justamente el intercambio que me chocó un poco en el sentido de que aquí llevamos un poco, o sea, aquí la carrera es ingeniería ambiental, pero allá en Europa es ciencias ambientales, Mm, precisamente mi universidad. ok. Entonces era ingeniería ambiental que versus ciencias ambientales. Obviamente ellos tenían un enfoque como que más científico, pero sorpresivamente creo que nosotros aquí en el Perú escribíamos más. O sea, escribíamos para pósters, para distintas cosas, y es algo que yo no veía tanto allá. Pero entonces quizás una diferencia que le puede interesar a alguien que quisiera hacer un intercambio o estudiar en el extranjero, ¿no? Sí. Y María Gracia, ¿qué cosa valoras más del Perú después de tus experiencias fuera? Todo yo amo el Perú. No, pero creo de que el Perú tiene tantas oportunidades, hay Mm, tanto por tantos hacer problemas. y hay tantos Sí, sí, problemas por resolver. Esa relación. que es un buen sandbox, ¿no? Para Mm, probar, para iterar Sí, y demás. Siento que el extranjero, y por ahí algo que tú mencionabas que me encantó es el reinventarse, sí. ¿no? Todos aquí nos hemos reinventado, ¿no? Porque la María hemos Gracia renacido que como se el Fénix. fue a vivir a Nueva York no es la misma María Gracia que fue a Madrid o que está en Lima, ¿no? Mm, Estas ciudades, estas experiencias nos dejan algo a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que lo bonito o lo que a mí me gustaría que pase, ¿no? Es que no hay esta fuga de talento, Mm, ¿no? Vamos, aprendemos, ganamos experiencia y lo volvemos a nuestro país. Y yo sé que no es lo más sexy, lo más atractivo, lo más conveniente, ¿no? Pero también tener en cuenta este nivel de agradecimiento con nuestro país, ¿no? Y si hay claro. algunas cosas que pueden ser transferibles, en la medida de lo posible, ¿no? También Claro, que se retribuir, puede ¿no? hacer. Y sí. es que ya como que para cerrar un poco, ¿qué consejo le daríamos a alguien que no tiene los recursos o no tiene, digamos, como que los contactos para justamente hacer estas experiencias en el extranjero? En mi caso, yo, digamos, todas las experiencias que he tenido, que lo he obtenido como que gracias a becas, Mm, gracias a oportunidades que han sido creadas por políticas o por estructuras como que públicas o privadas que han apoyado justamente el desempeño. Entonces, yo siento que una de eso es seguir como que fomentando eso, ¿no? O sea, seguir fomentando que se abran que más oportunidades precisamente para estudiantes que no tienen acceso a ello, ¿no? En su caso, ustedes, ¿qué consejo le darían a esas personas que no tienen los recursos o no tienen los contactos para lograrlo? Yo diría que donde estás ahora no es en donde vas a terminar. ujú, O sea, donde inicias no es tu fin y las condiciones en las que te encuentras ahora no determinan tu futuro. Entonces, si uno tiene convicción y ganas, en verdad, el cielo es el límite, ¿no? El dinero, algo que desde muy chiquita me decía mi mamá, no es una limitante. El dinero es un recurso más, es una herramienta, ¿no? Mm, Y así como viene, se va. Yo fui becada en mi universidad. Yo estudié en la Universidad de San gracias a una beca, ujú. mm, ¿no? Y ninguna beca va a venir, o ningún dador de beca va a venir y te va a Solita, decir, caminando. hola, claro, por favor, ¿te puedo dar una beca? Exacto, hay que ir claro, a hay que buscar. Hay que ir, aplicar, ¿no? Y Sí, no es como que tocar fácil. puertas hasta sí. 4 veces, ya saben. 4 o más, ¿no? Bueno, 7 y más. demás. Entonces, yo ahí con lo que me gustaría dejar como mensaje es, hay que tener esta convicción, Mm, ¿no? Y las oportunidades a veces llegan a ti,
pero las más valiosas a veces hay que salir a buscarlas, ¿no? Exacto. Y no hay que dejarnos encasillar o la realidad en la que tenemos esa no define nuestro futuro, ¿no? Y a veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí mucho el tema de ser mujer a veces Sí. me mencionan como que no seas tan ambiciosa, ¿no? La ambición, la codicia no está tan bien. Mi mamá es lo opuesto. Mi mamá me dice siempre como vamos por más Vamos. y donde está no es en donde tienes que quedarte. Entonces yo diría, en el mejor sentido de la palabra, atrevámonos a ser ambiciosos y a luchar por nuestros sueños, porque eso sí tienes que ser valiente. Sí, 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 oye, súper, porque claro, Súper ese lo que episodio, me ha lo que tú gustado. has mencionado, pues cuando somos mujeres, también vemos las miradas, ¿no? Eso de que, oye, ¿y tú por qué quieres hacer más? Y después dicen, pero mejor Como si hace fuera un esto. límite, ¿no? Como Claro, si como si fuera un nosotros las límite. mujeres tuviéramos un límite. Y no tiene que ser así, o sea, ya tenemos que cambiar el chip en nuestro país. Y yo creo que las nuevas generaciones, sí, ya lo vemos diferente. Entonces, un poco retomando tus palabras, hay que atreverse, hay que tocar puertas, hay que buscar y también mi consejo siempre es, vayan, vivan, aprendan y regresen al Perú, porque nuestro país necesita de los mejores talentos para salir hacia adelante, para que seamos un país que avance en el desarrollo sostenible, sin duda, y que podamos estar orgullosos de dejarle un país a las generaciones futuras, un país viable, un país más avanzado, un país donde todos nos respetamos, que todos conversemos y que todos empujemos el carrito hacia la dirección que queremos, ¿no? Encantado de estar aquí contigo, María Gracia, que muchísimas gracias como que por participar en este episodio. Y es que me gustaría cerrar ya esta frase con una frase que es pensar globalmente para actuar Localmente. localmente. Pensar globalmente Total. para actuar localmente. Es algo que me gusta muchísimo porque aprovechar esas experiencias que hemos tenido en el extranjero para justamente aplicarlos aquí en el Perú, ¿no? Y que más personas se vean que Exacto. beneficiados por estas ideas. Genial. Y es que no podríamos irnos de ambientalmente incorrectos sin agradecer a nuestro aliado estratégico. Burbuja Verde Juegos Educativos, una empresa que apuesta por acercar ciencia y sostenibilidad a toda la familia. Los pueden visitar en sus redes sociales como Burbuja Verde Juegos Educativos y en www.burbujaverde.com.pe. Y nos gustaría que nos cuenten qué retos ustedes han enfrentado al estudiar en el extranjero, ya sea una pasantía, ya sea un intercambio, ya sea haber estudiado la carrera completa en otro país. Así que por favor que lo dejen en los comentarios y recuerden que pueden activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos pueden seguir en Spotify, en como que YouTube, por favor que nos escuchen. En Instagram, en En TikTok, TikTok, ya ahí estamos nos en puedes TikTok, ahí encontrar, estamos y subiendo en los LinkedIn también, por también. supuesto. Y nada, un gusto haber estado con ustedes Esto es Ambientalmente Incorrectos, tu podcast de ciencia, sostenibilidad e innovación sin sin filtro. filtro. Nos vemos hasta un siguiente episodio.